Porque yo, hablabas de la novela negra recién, el policial. Siempre dice que la novela negra desciende un poco de la mutación de la racionalidad de la novela inglesa victoriana, policial clásica, pero a mí también me parece que desciende un poco de una combinación de eso con lo irracional del western, ¿no? Son como las dos cosas que se unen. En ese sentido, Cosecha Roja me parece que es una novela bisagra, es casi un western de ciudad, ¿no? Donde todos están matando entre ellos. Entonces, cuando leía el libro yo pensaba si por un lado, al llevar la acción al campo, había una intención de escribir un policial western campero, pero lo que en realidad me interesaba era cuando te pones a escribir o a trabajar una determinada novela, si a esta altura ya se empieza por el género y se termina en lo pigliano, o se empieza en lo pigliano y después ves cómo lo adecuas al género. ¿Te preocupa el género a esta altura de tu carrera ya o no? No, digamos, siempre tengo un tipo de relación con el género que es una relación un poco tangencial, yo diría, ¿no? Porque cada uno tiene su versión de qué cosa es un género, ¿no? En principio un género es una máquina de narrar. Uno entra en un género y ya tiene cierto tipo de procedimientos que van a funcionar en el interior de ese género. El género tiene además una virtud que nosotros creo que valoramos. Si uno puede establecer alguna distinción entre lo que sería la alta literatura y la literatura popular, es que la literatura popular o la cultura de masas repite procedimientos, trabaja con la repetición. El western sería un ejemplo clarísimo, ¿no? Mientras que la alta cultura juega con la idea de lo que no se repite, de lo que es único, de lo que es absolutamente original. Entonces me parece que a muchos de nosotros nos interesa ver si es posible combinar. Si es posible combinar ese gusto por encontrar lo que ya conocemos, que me parece que tiene mucho que ver con la cultura popular. Uno sabe que hay un detective que está en su oficina aburrido, que viene una muchacha que se le ha perdido un gato y que él busca el gato y encuentra un muerto. Y eso el género lo lleva solo a narrar, ¿no? Cualquiera empieza una novela policial y rápidamente va a aparecer un cadáver que lo va a llevar a algún lugar. Quiero decir, la repetición es un elemento que me parece a muchos nos ha ayudado a romper esa dicotomía entre la alta literatura y lo que se llama literatura popular. Ya me parece que esa dicotomía en un sentido ya está resuelta, pero uno de los modos de resolverla me parece que es esta idea de escuchar la repetición de ciertas fórmulas, de ciertos procedimientos y ver cómo se puede intervenir ahí, cómo se puede hacer para que esas formas se puedan combinar y se puedan completar, ¿no? Entonces siempre hay algo policial, me parece a mí, en las historias. Y yo en broma digo también que la escribí como si fuera una novela de ciencia ficción, ¿no? Digamos, en el sentido de construir ese pueblo era también como construir la realidad de un espacio que sucediese en un mundo paralelo o que sucediese en otro planeta, como uno puede leer en las novelas de Philip Dick, ¿no? La ciencia ficción en el sentido de construir un espacio que hay que darle realidad, tratando de que narrativamente eso sea que se pueda transmitir al lector, porque no hay un contexto claro con el lector respecto a ese universo. Sí. Es un privilegio muy grande que es ese fantasma de navidades pasadas, un poco que es respiración artificial, ¿no? Que está ahí fijo en el tiempo y que siempre reaparece inevitablemente con cada libro tuyo nuevo. Por curiosidad, ¿no? Yo quería saber si cada libro nuevo modificaba un poco tu propia idea de ese fantasma o estaba completamente separado y fijo en el tiempo y en la distancia. O sea, algún tipo de competencia incluso contra ese fantasma. A mí me gusta mucho la energía que tiene ese libro, digamos. Que yo creo que es la energía que yo tenía en ese momento. Me parece que el libro tenía una energía propia que permitía que incorporara materiales muy diversos, ¿no? Eso es lo que recuerdo con más intensidad de ese libro, ¿no? Pero me parece que este es mejor. No, eso es un chiste, ¿no? Es un chiste. Uno siempre cree que el libro último es el mejor, ¿no? Ya se sabe. Pero de algún modo modifica tu idea de publicar un libro nuevo, modifica el recuerdo de ese libro anterior, o están separados, o es como un continuum, o... Sí, no había pensado nunca, fíjate, en eso, ¿no? Porque eso es cierto en relación a los libros que uno lee de los escritores. Uno lee un libro de un escritor y eso le modifica la lectura de los libros anteriores, pero no sé si a un escritor le pasa igual, ¿no? Nunca lo había pensado, ¿no? Es una buena pregunta, ¿no? Yo veo las novelas como un continuo, aunque por otro lado las imagino como muy diversas,
y tienen una cronología que no es la cronología del tiempo en que fueron escritas, ¿no? En realidad habría que leer Planta Quemada, después habría que leer esta novela, después habría que leer Respiración Artificial y después habría que leer La Ciudad Ausente si uno quisiera construir esa cronología ficcional. Porque la pregunta me parece que tiende a pensar cómo uno cambia a medida que escribe libros. Esa sería un poco la pregunta, ¿no? De Rodrigo. Yo tiendo a pensar que uno no mejora, que uno, digamos, no es que uno evolucione como escritor, no, eso no me parece. No me parece que uno, digamos, a medida que avanza, porque ha escrito muchos libros, tiene una disposición mejor para escribir o está en mejor disposición cuando va a escribir un libro. Porque me parece que los libros se escriben con una zona, que es una zona que no tiene que ver con ese desarrollo que uno puede imaginar para su propia vida, ¿no? Que también es otro tema que habría que discutir, si la vida de uno también tiene cierta direccionalidad, ¿no? Pero en el caso de los libros me parece que es algo mucho menos claro y nítido. Me parece que la idea de que un escritor debe decir sobre el presente, debe testimoniar sobre el presente, es una tautología. Yo creo que eso es inevitable, no se puede evitar. Que un escritor en algún sentido esté conectado con el momento en el que está escribiendo. Yo, por ejemplo, digo que Planta Quemada, si fuera exigido o obligado a decir de qué manera mis libros se conectan con la realidad política, yo diría, bueno, Planta Quemada es mi novela sobre Menem. Es una novela sobre la corrupción política, sobre la relación de la policía y los políticos, sobre el dinero, en fin. No es que se remita directamente a esa situación, pero uno podría decir que ha sido mi manera de elaborar esa realidad política, de una manera completamente elíptica, ¿no? Y yo tiendo a leer la literatura de esa manera, ¿no? Quiero decir con esto, Cosecha Roja, el ejemplo que daba recién Rodrigo, o las novelas de Chandler, nunca sabemos quién es el gobernador de Santa Fe, de California, ni quién es el presidente de Estados Unidos, ni qué discusión política hay, pero hay más sobre la realidad política de Estados Unidos en las novelas policiales de Chandler o de Hammett que en los escritores sociales de la década del 30 que estaban siempre denunciando coyunturas políticas específicas, ¿no? Y me parece que muchos de nosotros vemos ahí una respuesta a cómo debe la literatura intervenir en la discusión política, ¿no? ¿Estarías diciendo que esa intervención en tu caso sería sin compromiso? No, al revés. Yo creo que ese es el compromiso de la literatura, ¿no? Que la idea de compromiso, yo creo que la idea de compromiso tiene dos inconvenientes que han producido muchos problemas. Una es la idea de la voluntad y de la conciencia del escritor exigido, como si eso fuera una decisión, ¿no? Me parece que la ética sartreana tiene ese inconveniente, ¿no? Porque es lo mismo que decir que un escritor está exigido a escribir una buena novela. Hay que pensar que sale una buena novela. No es algo que uno pueda decidir, voy a escribir una obra maestra, es ridículo, ¿no? Lo mismo me parece que sucede con esta idea de que el escritor está obligado a... Bueno, hay que ver si puede hacerlo. En función de lo que está tratando de hacer, que es una novela, una obra... Entonces, por un lado estaría esta cuestión, no me parece que sea un problema de decisión ni de voluntad, ¿no? Para mí el ejemplo más claro de esto son las novelas de Puig. No conozco un escritor que hablara menos de política que Puig, no conozco un escritor más ajeno a la noción de compromiso literario que Puig, y es el que escribió las grandes novelas políticas de la Argentina, de la dictadura y de los años atroces. Y muchos escritores que intentaron hacerlo no lograron producir el efecto que producen hoy las novelas de Puig cuando no las leen. Eso por una parte. Y por otro lado me parece que la literatura se conecta con la realidad de una manera particular. Tiene su propio modo de intervenir. No es el periodismo. No es el periodismo que interviene de una manera específica, más directa, ¿no es cierto? Esas cosas me parecen importantes, señalar esa diferencia.